bienvenidos a Ichiyo no Kana Series, tu anfitriona Princesa Sagari. Pues bueno, ya tenemos el póster. El año pasado hicieron esta, yo ya me había enterado. Y bueno, está en la plataforma de la N. Ahí es donde la vas a encontrar. No es nada más ni nada menos que se llama en inglés Sell Your Haunted House, que vendría siendo Vende tu casa embrujada. Parecería de chiste y anécdota, pero lo que no sabes que te va a ocurrir en esta historia cuando la veas es que nos van a hablar de espiritualidad. No es religioso, sino de cómo ve Corea o Asia los exorcismos. Esa es la cuestión y es lo más interesante. Para esto, en el papel principal, pues tenemos a la de negro, que no es nada más y nada menos que Yang Nara, y el de la chamarrita café, pues Yu Yonghua, que él forma parte ahora del trío Cien Blue, si es que todavía está en funciones el grupo, desconozco. Y entonces esta historia arranca de dos formas. La trama lineal es de que ellos dos desde niños se conocieron en circunstancias muy desafortunadas y entonces, sin que ambos lo sepan porque ha pasado mucho el tiempo, se van a volver a juntar. Ella es un exorcista y él funge de medium, así como lo escuchan, y ambos van a estar entrelazados por esta cuestión desafortunada en la niñez de ambos, y que obviamente de lo que te va a hablar es cómo estos rituales se hacen para sacar espíritus. Pero, ¿por qué se llama Vende tu casa embrujada? Porque de eso va. Yang Nara, dentro de su personaje Ya, resulta que tiene una pues inmobiliaria llamada Daebak, y esta se encarga de sacar a espíritus de las casas, y entonces ella hace como que el arrendamiento y ella es la intermediaria como inmobiliaria para una vez que la casa está limpia venderla nuevamente y ella obtiene su comisión. Se oye chistoso, pero no lo es. Del otro lado tenemos a Yu Yonghua, que hace el papel de Inbom. Este muchacho, pues obviamente, según él se dice, que estudió en Estados Unidos y que está metido en lo paranormal. Pero la cuestión aquí es que él pues es un timador, pone fantasmas donde no los hay con tecnología, chantajea a la gente vendiéndoles como una especie de antena para según ir quitando los espíritus con tecnología, según esto. Y entonces nos viene una premisa muy interesante, que mientras a los investigadores de lo paranormal en esta historia los llama charlatanes, como a ella, que puede hacer exorcismos, se toma en serio. Un discurso muy interesante.
La cuestión aquí es que ella se dedica con su medium que ella tiene a hacer estos procedimientos. Pero también lo interesante es que dentro de su vivienda, que es una cuestión familiar, ahí está el espíritu de su mamá. Y entonces ella platica con la mamá y está frustrada. ¿Por qué? Porque ella pues echa la culpa de que su mamá haya terminado como terminó, siendo un espíritu. Mayormente de lo que se habla en esta historia son de espíritus vengativos. Esta es la supuesta mamá y este es el Yonghua de Medium o Inbom. Y entonces, según esto, ella lo que busca es exorcizar el espíritu de su mamá para que descanse de una buena vez y no esté rondando. Ese es el primer contexto. Conforme vamos avanzando en la historia, tenemos al malo de la historia, que es un cuate que tiene una empresa constructora, pero las cosas las ha hecho mal. Y es un ser humano nefasto. Y entonces donde vive Gia, quiere deshacerse de todas esas personas que le firmen por él los terrenos y construir, ganar lana. Y le vale gorro a donde se vayan. Llega hasta el punto de la intimidación. Nada más que Gia, como exorcista, pues está preparada para dar sus buenos catorrazos y la muestran como una mujer fuerte. Una cosa es el contexto feminista absurdo. Esta no es feminista. ¿Por qué? Porque te están hablando de una mujer que hace exorcismos, que tiene que estar pues bien preparada. ¿Por qué? Porque el espíritu vengativo pueda ser fuerte. Y entonces, como medio de acción, vamos viendo que tiene la facultad de echarle sus 3 o 4 patines y poder exorcizar el cuerpo. Se usa dentro de esto, y me parece un ritual muy interesante, este inciencero, con un incienso, pues que ya quisiéramos muchos tener, ¿no? Y este incienso lo usa ella con esta como tapa. Y no solo eso, se habla mucho de la utilización de la sal para acercar al espíritu. Hacen como una especie de cuadrado de sal con símbolos, que estos símbolos son símbolos mágicos, que es lo interesante de la historia. Y entonces ella tiene como una especie de pistola que lanza algo y hace una barrera para que no huya el espíritu. Suceden en diferentes ocasiones. Ahora bien, no es, como nos lo han platicado, la versión católica y cristiana, que tiene que ser un sacerdote a la de Punta de Wilson y hacer el exorcismo, y que le vuele la cabeza y que vomite verde y todo esto. No. De lo que habla aquí es de espíritus que no han podido partir a otro plano dimensional porque se quedaron atados con algo, con un sentimiento negativo, o porque no concluyeron algo. Y entonces, porque hay dos vertientes muy interesantes de lo que platica, y entonces se quedan arraigados a un lugar. Gia lo que tiene que hacer es expiarlos con esta cubierta de sal y
con ese incensero, pero hay algo muy interesante dentro de este ritual, que tiene una como, pues, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaremos? Una especie como de pluma, llamémoslo así, y aquí te lo voy a mostrar en esta imagen. Y lo que hace ella es apuñalar en el corazón y se va desbaratando esta plumita y ahí sale el espíritu. Lo acaba de expiar, digamos así. Pero no es tan sencillo, es decir, llega, le clava esto y se acabó. No. De la forma en que te lo platican es muy interesante, porque tienen que tener un papel donde escriben con rojo el nombre de esta persona, lo hacen rollito, lo meten en esta como pluma, pero como el espíritu no tiene un cuerpo, se necesita el cuerpo de alguien. Y ahí es donde entra el medium, que te da a entender que el medium, sin saber, no es como las payasadas que vemos hoy en día por las redes, en la cual se concentran y ya están hablando como la princesa Diana y no sé cuánta cosa. No. Lo que te platican en esta historia es que como Gia necesita un cuerpo, y se ve con el primer medium, que traen protección. Y esta protección es una cadena con una especie de cuarzo azul, que eso los protege de que cualquier entidad se les pegue. Y ella los utiliza en el ritual, se quitan la cadena y jalan al espíritu, y ella ya procede a apuñalar el corazón y ¡pum!, los espía. Me parece muy interesante. Ahora bien, la historia está construida de tal manera que te platican que no cualquier tonto o tonteja, por lo menos en Asia, puede ser un exorcista, sino viene de un linaje familiar. Y ahí te platican que esos archivos están desde la era de Joseon en su familia, con lo que respecta a caracteres chinos. Y de ahí, después al coreano, y obviamente, como su mamá ya no está con ella, pues quien se hace cargo es la tía, que la tía tiene un papel importante dentro de la historia. Ahora, pues me dirás, pero pues tiene ya un medium, ¿para qué necesita al otro chavo? Porque obviamente están ligados dentro de la historia y él no lo sabe ni ella tampoco, pero resulta ser que ella se da cuenta que también es un medium. Tras un accidente en uno de los capítulos con el otro medium, tiene que valerse de Inbom para empezar con estos exorcismos con él. Y así empezar a desenredar toda la historia de qué tiene que ver lo que es el tío, lo que es la tía de ella, la mamá, y qué onda con Inbom de niño, y el recuerdo que ella tiene con lo que le pasó a su mamá esa noche. Es una historia muy interesante, donde también te habla de que hay espíritus que no pueden ser exorcizados por un exorcista por apego familiar. ¿A qué me refiero con esto? Te lo platican del modo de que
uno, como ser humano energético, cuando vemos a una persona querida de nosotros partir, a veces no tenemos esa aceptación. Y mediante el apego y el aferramiento, no se pueden ir. Así es que también, si no quieres que se conviertan en espíritus vengativos, según la historia, tienes que dejarlos ir. También hay en uno de los capítulos que hablan de qué pasa en su visión con los niños que parten antes de tiempo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué también los tienen que exorcizar? Y muchas veces es la culpa del papá o de la mamá por alguna intransigencia de que hayan partido. Otra, también muy interesante dentro de la historia, se remite a la tercera edad. Cómo a veces la gente adulta mayor ya siente que una carga para los hijos y cómo a veces terminan. Y que también se quedan arraigados. Una moraleja muy buena que tiene esta historia es que también te dicen que no guardes resentimientos, rencores, apegos y demás, porque si no, no te vas a poder ir de este tercer plano que ya no tengas cuerpo. Es un mensaje fuertísimo que, a pesar de que tiene comedia, en algunas ocasiones tiene cosas muy fuertes, cosas espirituales neta. La forma en que ellos ven los exorcismos. Y otra de las cosas que me pareció muy interesante en esta historia es que también hablan de lo que nosotros conocemos egregores. Nada más de que aquí le ponen el espíritu huevo, que al suceder una tragedia tan grande, llamémosle como ejemplo, mal ejemplo, pero para que me entiendas el contexto, lo que sucedió en las Torres Gemelas, que se llevaron a mucha gente de corbata. Entonces, toda esa energía negativa que sucede de un evento muy trágico se vuelve una energía que puede volverse un espíritu vengativo colectivo. Y entonces eso genera un espíritu huevo que no puede ser fácilmente exorcizado, y que quien correría peligro sería el medium, porque el medium absorbería toda esa energía a tal punto que se le borraría el rostro. Y entonces la única solución sería o deshacerse del medium o deshacerse del exorcista, porque al exorcista también le puede pasar con un cúmulo de energía negativa, porque te dicen, no es lo mismo que sea un espíritu solitario que un exorcista pueda expiar a algo, a una tragedia colectiva, donde se desprende gran cantidad de energía negativa o de sufrimiento de almas, volviéndose un solo espíritu negativo de gran poder. Es muy interesante todo lo que se ve en esta historia, que la verdad yo me quedé impactada. Me gustó la historia. También que los espíritus a veces no son vengativos. Uno los retiene y de cierta manera, cuando uno no los deja ir, si corres peligro te ayudan. ¿Por qué? Porque es tu misma sangre.
No es que se vuelva tu guardián, pero también están conscientes de a lo mejor de alguna vez que puedas correr peligro, que te puedan ayudar. Esta historia trae muchos contextos y yo te puedo decir que si te gustan estas historias donde hablan de espiritualidad, donde hablan de exorcismos, donde hablan de mediums, de cuestiones de protección, de qué más, no de cuestiones también de protección, sino también en un contexto que te lo ponen como fantasía, pero de fantasía tiene una línea, debes de verla. Se te va a ir como agua. Yo sí la recomiendo francamente porque la verdad deja tú los efectos especiales, la acción. Me parece muy interesante lo que acaba de plantear con esta historia. Obviamente no es todo como nos lo platican. Aquí te voy a poner lo de cómo es que está liberando al medium del espíritu, que obviamente mora en él y ya después queda su mismo espíritu. Y otra de las cosas que te iba a decir de esta historia, las actuaciones son buenas. La verdad, Jack Nara, ¿desde cuándo es actriz? John Hua, pues ahí va. Pianito, creo que va mejorando. Y yo creo que no es una historia que de verdad es para hacer conciencia de estas cuestiones de qué pasa cuando nosotros ya dejamos de existir en este plano y cómo por apegos y por arraigos no podemos partir. Y a veces se vuelven en espíritus vengativos, como lo muestran en la historia. Y que obviamente pues después drenan energía del ser humano, pero eso ya no te lo vienen metiendo ahí porque pues es un contexto básico de lo que debes de conocer de la espiritualidad y que los puedes encontrar arraigados en cualquier lado, en una oficina, en una casa, en una alberca, en un patio, en donde sea. Y ella tiene pues la facultad de verlos. Y otra de las cosas interesantes que ponen ahí es que también hay de niveles de mediums. Por ejemplo, el primero, lo que te ponen es que ella absorbe parte de los recuerdos de esa persona muerta. Después, como el papel de Inbomb es más fuerte, él tiene la posibilidad de recordar todo lo que pasó a esa persona que acaban de expiar o los últimos momentos de su vida. Y también se habla para los mediums de efectos secundarios y a ella que le baja la temperatura cada vez que realiza estos exorcismos o siente la presencia de un espíritu, porque hasta te hacen la simulación de que ella avienta un mito por la boca dándote a notar de que allá hay una entidad. Entonces a mí me parece muy buena. Te narré todos los aspectos generales, no te narré qué pasa ahí, porque ahí lo que nos interesaba era traerte el contexto espiritual que hay ahí, de exorcismos, de mediums, de espíritus, cuáles son sus creencias, que ellos toman en cuenta el linaje familiar. Y es algo totalmente muy interesante, es muy emocional, porque sí lo es, con respecto a varias situaciones que pasan ahí dentro de la historia. Y necesitarías estar muy muy desensibilizado para que no te mueva algo esta historia. Y bueno, hasta aquí te dejo mi reseña. Ya sabes, si te gustó la reseña, dale tu manita arriba, inscríbete, dale click a la campanita, deja en la caja de los comentarios tus comentarios si ya la viste. Y te vuelvo a reiterar,
Esta historia está en la plataforma de la N Roja. La plataforma que todo mundo tiene hoy en día. Muy fácil de buscar. Está bien traducida al español, con sus subtítulos. No tiene doblaje. Así es que yo te la dejo a carta libre y si te gustan estos temas te va a encantar. Así es que por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.